La Constitución española, en su artículo 47, dice: todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y los poderes públicos deberán promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. ¿Está ocurriendo esto en España? Rotundamente no. El día que el poder político cumpla su parte en este artículo 47, a lo mejor no existirá este programa. Mientras tanto, Derecho a Techo, con Emma Lancha e Isabel Becerril. Hola, hola, ¿cómo estáis? ¿Nos habéis echado de menos? Nosotras llevamos todo el mes queriendo hacer este programa para contaros más noticias. Y si habéis estado atentos, habréis visto que el gobierno andaluz ha presentado un nuevo proyecto de ley de vivienda. Concretamente, esto pasó el 9 de septiembre. Y si queréis saber un poquito más del contenido de la ley o tenéis algunas dudas sobre ella, pues quedaos que os vamos a contar un poquito más. Pero ojo, que esto no es un TikTok de 10 medidas de la nueva ley de vivienda de Andalucía, a medida por cada medio minuto, que ya sabéis cómo se hacen las cosas aquí. Pero bueno, si es la primera vez que nos escucháis, hola, somos Emma e Isa y vamos a utilizar la excusa de esta nueva ley para contaros qué hemos visto y leído este último mes, básicamente. Eso es. Pero bueno, a ver, empezando, ¿no? Un titular... no es una buena ley, chicas, no lo es. No lo es. Pero bueno, sí lo es, ¿vale? Sí lo es. Sí, sí, y ahora viene, si eres el CEO de una empresa de construcción o tienes casas en propiedad suficientes como para no repetir cama durante un mes, si esto es así, pues sí, es una ley que te beneficia. Si no es tu caso, pues bueno. A ver, quizá puede que no traigamos noticias buenas hoy, puede ser. Puede que encarar estas malas noticias nos produzca frustración y una sensación de hartazgo, rotundamente sí. Pero a ver, con esa frustración, en realidad esa frustración ya la traíamos de casa, ¿no? ¿Qué os proponemos? Pues que conozcamos hoy un poquito más de la ley para saber a qué nos enfrentamos y podamos convertir esa rabia, ese cansancio en algo más, en una respuesta. Pero no matéis al mensajero, que nosotras también tenemos dudas, y para irnos de aquí con algo más claro... Hoy os traemos a José Manuel Jurado, diputado cordobés en el Parlamento de Andalucía, por el grupo de Por Andalucía. Y antes de empezar a desquitarnos en este programa, un poquito de música y buen rollo, que no nos falte. Y como siempre, papel y boli, ya os quiero con ellos en la mano, que os vamos a dar datitos interesantes. Y bueno, hoy, de hecho, venimos cargadita como quien... Como los reyes. Para quien esté ya con ese mood en el cuerpo, pues ahí vamos. I got a letter this morning with some serious news that's gonna ruin my day. But Boris and Vegas use compulsory purchase to acquire my domain. They're gonna pull up the floors, they're gonna knock down the walls, they're gonna dig up the drain. Here come the people in gray, they're gonna take me away to Lord knows only where. But I'm so unprepared, I got no time to pack and I've got nothing to wear. Here come the people in gray to take me away. Me and my baby gonna get on a train that's gonna take us away. We're gonna live in a tent, we're gonna be no more rent, we're gonna be no more rain. We're gonna live in a field, we're gonna buy me a gun to keep the policeman away. I'm gonna pass me a brand new resolution, gonna fight me a one-man revolution somewhere. Esta canción
Here Come the People in Grey, de The Kings, es del año 1971 y nos habla de cómo echan a la gente humilde, a la gente trabajadora, ¿no? de las casas, de los barrios, ¿no? De sus casas. Y como dice su título, aquí viene la gente de gris. A mí me ha recordado también a los hombres grises que salen, son los antagonistas de la novela Momo de Michael Ende. O bueno, en realidad yo este libro tengo que decir que no lo he leído, pero lo que sí he visto ha sido la película de dibujo Momo, una aventura a contrarreloj. Que recomendadísima, tengáis la edad que tengáis. Y en esta peli aparecen unos hombres de negocio, grises, trajeados, que fuman puros y nos roban lo poco que tenemos. Os subiremos la canción a la lista de Derecho a Techo de Spotify por si a alguien le apetece echarle un ojo también a la canción y a la traducción de la letra, que mira que aquí siempre os solemos traer canciones en español, pero bueno, esta canción lo merecía y ahí la hemos metido. No, ningún afternoon y ningún hello. No, ninguno. Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letreritos. Es que me encanta esto. Una maravilla, ¿eh? Bueno, venga, pues vamos a empezar con el reparto de regalitos. Aunque bueno, para regalitos, los que les ha dejado Moreno Bonilla a sus amigotes de la construcción con esta ley, ¿o no? Sí. A Stop Desahucio nos invitaron a intervenir en la Comisión de Fomento y Vivienda después de la presentación de la ley, del proyecto de ley, a nosotros y a otros colectivos afines a la temática. Pero claro, aquí viene la trampa, ¿no? Con muy poquito tiempo de antelación y bueno, os podéis imaginar las ganas que tenían de vernos las caras y sobre todo de escucharnos. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Realmente podríamos haber sido él, pero bueno, nos quedamos con las ganas de reflexionar sobre la ley y como nuestros queridos oyentes de Derecho a Techo sí que nos quieren escuchar y nos van a aguantar la chapa, pues aquí se viene un resumencillo de algunos puntos de la ley, que bueno, luego la seguiremos comentando con José Manuel. Y ya para meternos en materia, para aquellas personas que nos estáis escuchando y que estáis pagando un alquiler, os diremos, no aparecéis en la ley, no aparecemos. Donde sí aparecemos es en la nueva temporada de la serie Poquita Fe, la nueva comedia española de oro, vaya. Canon del piso. Intentamos buscar piso, pero está imposible. A ver, venga, que os hago el tour. Esto es una cueva. Yo es que me hubiera ido a vivir a una cueva. ¿Qué vamos a hacer, José Ramón? ¿Nos vamos a vivir con tu madre? Oye, ¿cuánto vive una mosca? Que tiene una mosca en casa. Dije, a que nos toca el gordo a nosotros. ¡Uy, por Dios! Hola. Al final, a casa de mis padres. Va a ir todo bien, ya verás. Borrón y cuenta nueva. Oye, estaba ahora pensando que no nos pagan a nosotras. No nos paga nadie. Por hacer la publi de esta serie, pero por favor tenéis que verla. Se la merece, sí. Toda la publicidad gratis que se le puede dar, de verdad. En fin, otra vez de nuevo pasando a la ley, lo que sí que está en la ley es de esto que hablamos en el programa pasado, de la obsesión constante con la construcción, con construir y ampliar la oferta, que no digo yo que no pueda estar bien, pero el problema de vivienda está claro que no es que no haya viviendas disponibles. De hecho, hay muchas casas vacías. No sé si hace falta recordar otra vez esto de ni gente sin casa ni casas sin gente. Además, hay que pensar qué es lo que se pretende construir. ¿Vivienda de protección oficial por 300.000 euros como en Sevilla? ¿Y dónde va a acabar ese dinero público? Claro. Hablando de VPO, el proyecto de ley no incluye ninguna cláusula o medida para que las viviendas protegidas mantengan su protección de forma permanente. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando ellos quieran podrán fijar el fin de la protección sobre esta vivienda y volverán al mercado a seguir inflando la burbuja. Unos añitos de VPO y luego pues sale a especular. Nada nuevo bajo el sol, en fin. Hoy también nos hemos querido acordar de la obra de teatro del dramaturgo Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, que se estrenó en 1949,
Pero luego será esto la masa madre de Aquí no hay quien viva, porque ya sabéis que ni un solo programa sin su referencia. Aunque sea con calzador, aquí no hay quien viva, se la reivindica y se la nombra. Buenos días. Buenos días. ¿A la oficina? Sí, señor. ¿Usted también? Lo mismo. ¿Y esos asuntos? Bastante bien. Saco casi otro sueldo. No me puedo quejar. ¿Y usted? Marchando. Solo necesitaría que alguno de esos vecinos antiguos se mudara para ocupar un exterior. Después de desinfectarlo y pintarlo, podría recibir gente. Sí, señor. Lo mismo queremos nosotros. Pues bueno, así nos imaginamos que suena esa fantástica idea de poner a bailar unos añitos la vivienda de protección oficial para la gente pobre, esa que es mala y hay que echar la chusma de los barrios y luego sacarla al mercado para que la gente de bien gane su dinerito. Y bueno, la ley también lo que omite es la regulación de las viviendas de uso turístico. Y entonces, de verdad, yo me preguntaba cómo puede ser que cómo puede omitir este gobierno uno de los grandes malestares y causantes del problema de vivienda. Y una de las cuestiones, además, que ha llenado, no sé, más las calles en estos últimos tiempos, especialmente viendo la dolorosa realidad de Málaga o Cádiz. Es una barbaridad. Andalucía ha perdido en los últimos 5 años más de 100.000 viviendas que han sido destinadas a uso turístico, ¿no? Y que salen del mercado. Y aquí no están pensando en la oferta. Y bueno, también tenemos un despropósito descomunal. Hecho medida estrella para propaganda, supongo, que es que la ley establece una sanción de 5 años sin acceso a una vivienda pública para quien haya sido condenado por ocupación. Muy bien, señor Moreno Bonilla. Aquí es donde ya se le termina de quitar la careta. Eso es porque supongo que no habrán entendido o no querrán entender que quien ocupa lo hace por necesidad y que está ocupando casas vacías de bancos y de fondos buitres. Claro, es que esa es la cosa, o sea, por favor, podemos parar ya, es que la realidad es esa. ¿Te molesta a ti que una familia que no tiene nada se meta en la casa de un banco que está vacía? Además, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si esas personas que se ven abocadas a ocupar no pueden acceder a una vivienda pública, entonces van a seguir ocupando. ¿O no lo había pensado? O aquí está la cosa, al gobierno del Partido Popular no le interesa nada a esta gente. Otra de las medidas que personalmente más me ha indignado es la regulación de oficinas contra la ocupación. Atrás quedan esas oficinas que facilitaban a la familia un asesoramiento cuando tenían problemas con su vivienda o mediaban entre ellos y los bancos para buscar una solución y que no las echaran a la calle y se quedasen. Pues no, ya esto se acabó. Ahora tenemos oficinas que pretenden seguir fomentando el discurso de un fenómeno que apenas es real frente a los dolorosos datos que tenemos sobre desahucios, personas sin hogar, los precios abusivos de los alquileres, etcétera, que demuestran que las acciones deben ser resolutorias y no incriminatorias. Pero una vez más, la realidad supera la ficción. Y, de hecho, hace poco Isa escribía que la Oficina por la Vivienda de Córdoba era como una casa encantada en la que no es que hubiese actividad paranormal, es que no había actividad de ningún tipo. Y al final de su artículo decía lo siguiente. Quizás al Partido Popular de Córdoba le hubiese convenido más reconvertirla en lo que su homólogo en Sevilla no ha dudado en llamar oficina antiocupación. Si lo pensáis, el negocio es redondo. Destinan la mitad de los recursos que tiene a disposición la oficina de vivienda, es decir, 0 dividido entre 2, no estamos en cifras y letras, y los resultados serán increíbles. ¿Por qué será? Por desgracia, no creo que realmente hacer una ouija en la oficina municipal de vivienda sea la solución. Pero, ¿qué tal si nos unimos para pedirle al gobierno local que la vuelva a dotar de recursos? Bueno, yo creo que aquí me erigí como mensajera del Bajío, mentadora de la ruina, y pido perdón públicamente y ya solo usaré mi don para hacer el bien. Y también quiero aclarar que yo no soy de Vox. Bueno, pero amigas y amigos, Bellido ha escuchado a quien él ha querido, ¿no? Obviamente, porque al final sí ha decidido montar esta oficina
con el apoyo también de Vox, por supuesto, que el mismo día de su anuncio presentaba en el Pleno de Córdoba una moción sobre, ojo al término, inquiocupación. Desde Stop Desahucios contestamos lo siguiente, que la inquiocupación no existe, no aparece en ninguna ley española ni en el Código Penal, pero a ellos, claro está, no les importa porque lo que quieren es sembrar alarma social. Y, bueno, ya de paso, ¿no? Pues también vender alarmas. ¿Por qué no? Otro negocio más. En fin, el Partido Popular de Moreno Bonilla ya intentó colar el término en la propuesta de ley de vivienda y lo tuvo que quitar, obviamente, porque carece de validez jurídica. Pongamos orden, porque se están mezclando dos realidades bien distintas. La ocupación ilegal de viviendas, que es algo penado por ley, y el impago de alquiler, que es un conflicto civil regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos con un procedimiento judicial totalmente distinto. Pero, ¿cuál es la intención de Vox con esta moción? Equiparar a las familias que atraviesan dificultades económicas con delincuentes. Y como decíamos, de nuevo me remito a la nota de prensa, detrás de su discurso de defensa de la propiedad lo que se esconde es una estrategia de estigmatización contra quienes sufren los efectos de la precariedad, de los alquileres abusivos y de la falta de vivienda pública. Dejar de pagar el alquiler no convierte a nadie en ocupa. Y como ya hemos hablado aquí otras veces, este discurso de la ocupación asustavieja ya se viene trabajando de a poquito durante bastantes años. Y como consecuencia de ello hay mucha gente que realmente ha comprado este marco de tenerle miedo a los ocupas o pensar que el hecho de que alguien se meta en tu casa cuando tú salgas a hacer un mandado es algo que realmente te puede llegar a ocurrir. Como cuando éramos niñas y niños y pensábamos que nos íbamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida a una planta carnívora o a unas arenas movedizas simplemente porque lo veíamos en la tele, pues igual. ¡Que viene el lobo! Que, bueno, podemos entender que esto haya podido llegar a calar en algún momento, ¿no? En las cabezas de algunas personas, ¿no? Pero aquí lanzamos esta pregunta a quienes nos escucháis, si alguien se siente, ¿no?, interpelado, o para que la trasladen a las personas que se lo plantean. ¿De verdad una persona o una familia que está viviendo en una casa vacía propiedad de un banco es tu enemigo? Y otra vez os dejamos un pedacito de Historia de una escalera. Os damos un poquito de contexto, ¿no? Uno de los personajes, Fernando, le cuenta a Urbano, otro de los personajes, que quiere dejar de ser pobre, que tiene muchos proyectos profesionales que le harán rico, ¿no?, a él, y así podrá dejar atrás todo el entorno que conoce, de gente como él, gente que gana lo justo para vivir. Y Urbano le dice: Fernando, eres un desgraciado, y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar la vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. Solidaridad. Esa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. Pero como te crees un marqués, no me creo nada. Solo quiero subir, ¿comprendes? Subir y dejar toda esta sordidez en que vivimos. Y a los demás que nos parta un rayo. Y los datos de ocupación que suelen afectar a inmuebles vacíos de banco o fondos buitres, ya comentamos en otro programa que son ínfimos. En cualquier caso, si les preocupa que los inquilinos dejen de pagar sus alquileres o que ocupen vivienda, que tengan claro que garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible es en realidad la mejor política contra la ocupación. Si es que la inmensa mayoría de las personas que ocupan una vivienda no lo hacen por voluntad, sino por necesidad, porque no tienen otra alternativa y se enfrentan a la exclusión o a dormir en la calle. ¿Quién me paga el alquiler? A final de sueldo siempre me sobra mes. ¿Quién me paga el alquiler? En la periferia siempre nos toca perder. Tengo un parásito que es dueño del salón, se bebe mi nómina y vive de mi sudor. Mi pobre casero llora por la ocupación. Yo sufro porque en mi zulo no hay calefacción. Ya me cuesta imaginarme que haya una vida mejor, siempre con la soga al cuello del trabajo.
fuego a tu casero, fuego, fuego, fuego al usurero, fuego, fuego a la inmobiliaria, fuego, fuego a tu entidad bancaria, fuego, fuego, fuego a desocupa, fuego, fuego al que gentrifica, fuego, fuego, fuego al que desahucia mi casa sin gente, mi gente sin casa. ¿Quién me paga el alquiler? A final de sueldo siempre me sobra mes. ¿Quién me paga el alquiler? En la periferia siempre nos toca perder. ¿Quién me paga el alquiler? A final de sueldo siempre me sobra mes. ¿Quién me paga el alquiler? En la periferia siempre nos toca perder. ¿Crees en un mundo más justo y sostenible? Hazte socia de Ideas Comercio Justo, la cooperativa cordobesa que transforma la economía desde hace más de 28 años. Comprando participaciones desde 40 euros, formarás parte del cambio y disfrutarás de hasta un 25% de descuento en nuestros productos y del mejor café y chocolate de comercio justo del mercado. Súmate hoy, entra en ideas.com o llámanos al 663 88 3223 y ayúdanos a construir el futuro que queremos. Unir voces, compartir ideas, decidir el futuro. La participación ciudadana nos hace una ciudad más inclusiva, más solidaria, más nuestra. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Miralbaida tiene quien lo cuide, porque la vecindad cuida de su gente. La Asociación Vecinal Aljibejo Miralbaida está a tu lado. Ya que nadie nos regala nada, nuestro bienestar se consigue sumando energía. Ven y defiende tu barrio junto a tus iguales. Nos tienes los primeros lunes de mes de 7 a 8 de la tarde en el Centro Cívico del Barrio. Juntos, juntas, construimos barrio. Espacio patrocinado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba. Hola a todas y todos los compañeros y amigos de Paradigma Radio. Lo primero de todo quería daros las gracias por invitarme a hablar de la ley de vivienda de la Junta de Andalucía y bueno, con la relación con estos desahucios que tengo. Yo empecé a militar en estos desahucios cuando aún era menor de edad. Creo que tenía 16 o 17 años. De hecho, una de las anécdotas más curiosas es que a mí me nombraron portavoz de acciones en aquel momento, responsable de acciones, mejor dicho, porque era el primero en entrar en las entidades bancarias, ya que al ser menor todavía, pues si venía la policía no podían llevarme. Coordinamos, de hecho, algunas acciones puntuales como un encierro en la Caixa en ese momento entre las tres plataformas más fuertes de la provincia, que eran Córdoba, Lucena y Puente Genil. Las coordinamos desde Puente Genil y conseguimos solo en Puente Genil 18 desahucios. En Córdoba eran muchos más. Y desde entonces pues he venido manteniendo esa relación militante, a veces más fuerte, a veces digamos intermitente, como podemos militar la gente de clase trabajadora, que tenemos que mezclar estudios, trabajo y militancia, y eso ha sido, pero nunca me he desligado de la plataforma y siempre he intentado estar presente, incluso ahora desde el Parlamento pues intento estar en todas las asambleas que puedo y asistir a todas las acciones que puedo. Nuestra visión de la ley, de forma muy, muy resumida, la visión de nuestro grupo es que la ley tiene como varias cuestiones que comentar, ¿no? La primera de todas tiene que ver con una cuestión formal, con cómo se tramita la ley. Para la gente que nos escucha, que no está acostumbrada a ver los trámites de las leyes, les voy a poner un ejemplo. Las leyes importantes, como suelen ser la ley de vivienda o leyes que tienen como mucho calado y mucho por lo que implica en la transformación de la realidad de la gente, suelen ser leyes que se dilatan mucho en el tiempo porque requieren de mucha participación, requieren de debates amplios, de debates largos, porque esto es una cuestión compleja, con muchos elementos en contra y a favor. Tanto es así que hay leyes, o sea, las leyes de vivienda que viene a derogar esta nueva ley,
Hay algunas que tienen hasta 33 meses de debate en el Parlamento. Esto quiere decir que los colectivos sociales vienen a implicarse en la ley, vienen a hablar sobre ella, el debate es dilatado, es largo, hay muchas comisiones para discutir los puntos de vista de los distintos grupos. Bueno, pues esta ley, el Partido Popular de Moreno Bonilla se la ha ventilado en 2 meses. Para que nos hagamos una idea de lo grave que es esto, es que la han querido hacer tan deprisa y tan corriendo que tiene tal cantidad de fallos técnicos que gente poco sospechosa de ser de izquierda, como el Colegio de Notarios, llegó a denunciarles que tenían artículos que eran directamente inconstitucionales. Sobre todo los artículos que tenían que ver con las VPO y demás. Eso en una cuestión estrictamente formal, ¿no? Invitaron a colectivos sociales, entre ellos estos Desahucios Córdoba, para poder hablar de la ley, pero los invitaron con 3-4 días de antelación para que no pudieran prepararse las leyes y que solamente pudieran venir al Parlamento a opinar de ellas aquellos colectivos que son corporativistas y que tienen intereses inmobiliarios, que tienen intereses empresariales en la vivienda, y ningún colectivo, o prácticamente ningún colectivo, con carácter social. En lo que tiene que ver puramente con la ley es una ley que viene básicamente a poner una alfombra roja a los constructores y a las inmobiliarias. Es decir, es una ley orientada exclusivamente a poner facilidades a los constructores para que puedan acceder al suelo de forma barata y de forma casi indiscriminada. Ese, digamos, que es el grueso. La segunda parte tiene que ver con que no hay ninguna solución a un corto plazo de tiempo para solucionar el problema de la vivienda. Es decir, ni uno. Es una ley que en plena crisis de emergencia habitacional no trae ni una sola solución que, digamos, en el momento que se aplique esta solución, en cuestión de 5 o 6 meses vamos a ver disminuida el precio de la vivienda. Absolutamente para nada. Desprotege a aquellas personas que están en vivienda pública, no viene a proteger en absolutamente nada a inquilinos. Incluso se cargan una medida que era muy importante, que estaba en la ley anterior de la función social de la vivienda, que es la del depósito de fianza. Es decir, cuando alguien accedía a un alquiler, daba su fianza al casero, y este a su vez tenía que depositarla en una caja común en la Junta de Andalucía. Y eso, el 70% de ese dinero que se destinaba de fianza a la Junta de Andalucía, estaba destinado por ley, o debía estar destinado por ley, cosa que nunca ha cumplido el gobierno de Moreno Bonilla, a vivienda pública, bien sea construir, bien sea comprar suelo, bien sea captar o bien sea cualquier tipo de solución, pero siempre orientado a vivienda pública. Eso nunca se ha cumplido y como no lo han cumplido, pues ahora se lo cargan. Y luego viene a estigmatizar la pobreza, es decir, aquellas personas que no hayan podido acceder a una vivienda y que nosotros conocemos bien en estos desahucios, gentes que hayan tenido que entrar en un piso de un fondo buitre porque los han echado de sus casas, no solamente no tendrán ningún tipo de ayuda o prestación por parte de la Junta de Andalucía, sino que lo que harán serán penalizarles para que no puedan acceder a una vivienda en propiedad en los siguientes 5 años, ¿no? O, por ejemplo, la sobreocupación de una vivienda, en una vivienda donde viva más gente de la que debe vivir, es decir, lo que conocemos como pisos patera, en lugar de penalizar al dueño de la vivienda que ha permitido que esa vivienda esté habitada por más gente de la que le corresponde, pues se penaliza a aquellos que están dentro de la vivienda, es decir, aquella gente que está viviendo con un montón de gente porque no pueden permitirse otra vivienda. Una estigmatización de la pobreza tremendamente terrible. Y luego la facilidad sigue permitiendo la facilidad de que la vivienda protegida siga desclasificándose al poco tiempo, descalificándose al poco tiempo y pasando a ser vivienda de mercado. No hay ningún tipo de esperanza en los cambios que se proponen en el debate. De hecho, tuvimos el otro día una reunión con la consejería de más de 2 horas con discusiones bastante acaloradas, porque no es cuestión, es decir, hay otro tipo de cuestiones que normalmente cuando gobierna la derecha, que suele ser, o digamos la élite, que suele ser quien gobierna, no tenemos forma de demostrar que sus políticas son equivocadas. Pero en el caso de la vivienda sí que lo podemos ver. Es decir, lo que propone el Partido Popular para solucionar el problema de la vivienda es simplemente construir más vivienda.
¿Qué ocurre con esto? Que nosotros ya sabemos que eso no disminuye el precio de la vivienda porque eso está demostrado empíricamente. Es decir, entre los años 1998 y 2008 en este país se construyeron 6 millones de viviendas, más viviendas que nunca. Y lo único que ocurrió es que el precio de la vivienda subió un 2,5% y el del suelo un 4%. Es decir, el mercado de la vivienda no funciona como un mercado de oferta y demanda, porque requiere de muchos otros factores. Está la financiarización de la vivienda, está que es un derecho insustituible. Es decir, el mercado de oferta y demanda puede funcionar en la comida, porque pues ya está, pues si el tomate está a 10 euros el kilo, pues en lugar de comer tomate, pues comes pepino. Pero si tú no puedes acceder a una vivienda, solamente tienes esa forma de sobrevivir con un techo. Es decir, tienes que acceder sin más remedio a una vivienda. Entonces, plantear que se puede haber algún tipo de solución simplemente construyendo más vivienda de mercado libre o VPOs a precios inalcanzables que se descalifican a los 7 o 10 años, pues es sencillamente falso. O sea, no es que pueda haber un debate, es que es sencillamente falso. Entonces, o se plantea una solución a eso, o lo único que están haciendo es, de manera consciente o inconsciente, contribuir más al problema. Sí, esto es sencillo. O sea, esto la gente que es más mayor seguro que lo entiende muy rápido. A ver, Moreno Bonilla habla de construir más viviendas de VPO, ¿no? Pero la VPO tiene varias formas. Es decir, no existe una sola VPO. El gobierno de Moreno Bonilla prioriza un tipo de VPO, que es la VPO de precio limitado, que se llama, que está regulada por el gobierno de Moreno Bonilla, que se puede descalificar a los 7 años. Es decir, es el modelo de VPO que más rápido se puede descalificar de todo el Estado, por encima de Madrid, que están en 10 años. Es una vivienda que se puede vender muy cara, es decir, tenemos ejemplos en Andalucía, en Sevilla, en Córdoba. En Córdoba hay VPO, es decir, vivienda protegida, que se supone que debe ser vivienda asequible, que se está vendiendo por 250.000 euros. Pero es que sabemos que en Sevilla hay viviendas de VPO de a precio limitado que cuestan del entorno a casi 400.000 euros. Es decir, una vivienda que está por encima del precio de mercado de muchas otras. Si hay viviendas que no son protegidas, que con peores calidades, eso sí, pues son más baratas que las propias VPO. La VPO es una figura que se inventó para que las clases trabajadoras pudiesen acceder a la vivienda en propiedad. Hoy en día eso es prácticamente imposible. La VPO está pensada para gente con rentas altas, es decir, clases medias altas, y que además a los 7 años se pueden descalificar. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que han comprado esa vivienda con un tipo de protección, a los 7 años pueden vender esa vivienda mucho más cara porque pierde su protección. ¿Me explico o no? Es decir, la VPO es una vivienda que puede estar construida sobre un suelo protegido, es decir, un suelo que puede pertenecer o no a la administración, pero que tiene algún tipo de protección para que sea más barato. El constructor construye sobre ese suelo protegido con un montón de facilidades, de acceso a suelo más barato, de alivio fiscal o de otro tipo de condicionamiento. Y encima, cuando vende esa vivienda, el que compra esa vivienda la puede vender mucho más cara que cuando la compra. ¿Esto qué hace? Pues calentar el mercado. Es decir, si yo compro una vivienda por 250.000 euros en Córdoba y a los 7 años la puedo vender a 300.000 euros, pues realmente lo que estamos haciendo es un ejercicio de especulación con la vivienda. Y eso es lo que está ocurriendo en Andalucía y concretamente también en Córdoba. A ver, el tema de la vivienda en cuanto a las competencias realmente es un tema endiablado, pero esto es bastante sencillo, entre comillas, de entender. Los ayuntamientos tienen competencia en lo que tiene que ver con urbanismo, básicamente en decidir dónde se construye y dónde no, ¿vale? Es decir, tienen competencia sobre el suelo y sobre el ordenamiento, lo estoy diciendo muy grosso modo, ¿vale? Sobre el ordenamiento del urbanismo. El Estado central tiene básicamente competencias importantes en la ley de arrendamientos urbanos, que tiene que ver con cómo se regula, por ejemplo, el tiempo de alquileres y cosas así, sobre los desahucios y sobre materias sobre todo fiscales, ¿vale? Y tiene una cosa que es de los ejes centrales, que es el Plan Estatal de Vivienda. Y ahora lo explico porque esta es un poco más complicada. Es decir, el Plan Estatal de Vivienda es donde está el dinero de vivienda del Estado. Y las comunidades autónomas son las que deciden si construyen o no.
Es decir, cuando se dice, por ejemplo, el gobierno central no ha construido vivienda, ¿vale? Dice, bueno, hay una parte de verdad en eso, pero es real que el que tiene las competencias para construir son las comunidades autónomas. Es decir, la comunidad autónoma tiene el 80% o el 90% de las competencias en materia de vivienda. Son los responsables de, por ejemplo, aplicar límites al precio del alquiler. Son los responsables de solicitar el dinero del Plan Estatal de Vivienda para rehabilitar vivienda vacía, para captar, para comprar, para construir vivienda asequible. Son los que tienen el 80-90% de las competencias de todo lo que tiene que ver con materia de vivienda. Entonces, el Plan Estatal de Vivienda o el dinero de vivienda, es verdad que está en el gobierno central, pero es la comunidad autónoma quien decide qué hace con ese dinero, ¿vale? Quien decide cuánto dinero pide, cuánto va a dedicar a construcción. Siempre el plan estatal regula una parte de cuánto de ese dinero se tiene que destinar a rehabilitación. Es decir, la clave de esto es, la Junta de Andalucía o la comunidad autónoma tiene la capacidad, de poner una solución mucho más fácil o mucho más rápido al problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque puede regular el tiempo que una vivienda de protección oficial es vivienda protegida, ¿no? En el caso de Euskadi, Cataluña, Navarra y aquellos lugares donde están tratando de corregir verdaderamente el precio de la vivienda, la VPO no se descalifica nunca, en ningún momento de la vida. Los precios de los alquileres se están empezando a regular, cosa que está funcionando, como sabemos, salvo con los contratos de temporada que están jodiendo los índices del precio del alquiler, pero además de la VPO y de los alquileres, tienen la capacidad de generar parque de vivienda público, no solamente construyendo viviendas, sino también captando, es decir, cogiendo viviendas que están vacías, rehabilitándolas y quedándoselas para alquiler social. Es decir, hay un montón de figuras que tiene la comunidad autónoma que la hacen responsable principal de la situación de vivienda que se vive en todo el Estado. Es decir, por eso hay sitios como Navarra o Cataluña que están intentando corregir los precios de la vivienda y sitios como Madrid o Andalucía que lo que están intentando es generar con la vivienda un negocio para que todo el mundo pudiera tener su pequeño pelotazo, cosa que ya no va a ocurrir. Y lo que va a pasar con esto, y es lo que nos tememos, es que de aquí a 10 años se demostrará por enésima vez que legislar y regular para favorecer la especulación y la construcción sin límite, lo único que hace es calentar el mercado y generar más problemas que soluciones. Derecho a Techo, con Emma Lancha e Isabel Becerril. Y ya vamos acabando y tenemos que hacer un anuncio importante. Cambiamos el día de la asamblea. Ya sabéis que hasta ahora lo veníamos haciendo siempre el primer lunes de mes, pero ahora serán los martes, los primeros martes del mes. Tomad nota. Y entonces, pues nada, os pedimos dos cosas. Que nos escuchéis en el 90.2 los viernes a las 10 de la mañana y que nos acompañéis este martes 2 de diciembre en el Rey Heredia a las 6:30 para luchar por el derecho a techo. You'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. And now you're giving me the look.
didn't read it in a big book.